Hermanos, ¿es posible que agrademos a Dios? Sí. Pero eso no es para salvación, ¿ya? Porque para la salvación todo lo que hagamos no sirve. Nosotros somos indignos pecadores y mismo las cosas buenas que hacemos son insuficientes para comprar el 1% de nuestra salvación. La salvación que Dios nos ofrece es puramente de gracia. Y nosotros no podemos llegar al cielo y decir, yo estoy acá, bueno, 99% porque Jesús murió por mí y 1% porque yo soy bueno. No se puede hacer eso. La salvación es 100% por gracia. No podemos comprar nada que nos haga merecer la salvación. Pero queda la pregunta, ¿no? ¿Será que aún así es posible agradar a Dios? ¿Qué le parece? ¿Podemos agradar a Dios? Nuestro Padre ve a nosotros como un padre ve a su hijo, ¿no? Yo me acuerdo, mi hijo, cuando tenía 6, 7 años, sacó un 10 en la escuela y se quedó muy feliz. Y vino a contarme, papá, saqué un 10. Y yo me agradé mucho. Pero él tenía 6 años. Y yo estaba feliz. Porque yo vi su intención. Yo vi su corazón. Nuestro Padre también se agrada de nosotros. Eso no es para salvación. Pero Él se agrada. La palabra dice que de tales sacrificios Dios se agrada. Dios mira para nosotros y ve que somos personas imperfectas, indignas, pero ve nuestra intención y Él se agrada cuando le ofrecemos el mejor que podemos, con sinceridad. Y ahora la pregunta es, ¿la alabanza que presentamos al Señor puede agradarle? Sí, es posible agradar al Señor con nuestra alabanza. Aunque seamos imperfectos, que seamos débiles, es posible agradar a Dios. Le ofrecemos con nuestra alabanza. Hoy día voy a hablar sobre 3 características de la alabanza que agrada al Señor. En primer lugar, la alabanza que agrada al Señor eleva y ennoblece al hombre. En segundo lugar, la alabanza que agrada al Señor es teocéntrica. Se centraliza en Dios. No es antropocéntrica, no exalta al hombre, sino solamente a Dios. Y en tercer lugar, la alabanza que agrada a Dios es fruto de una experiencia con Él. Y hoy día yo quiero hablar a todos que nos asisten, independientemente de conocer en la arte musical, de saber en las notas musicales, de conocer en el ritmo, no importa. Usted puede agradar a Dios con tu alabanza, mismo que usted no conozca música. Dios va a ver tu corazón. Hay criterios técnicos también para que podamos discernir entre lo santo y lo profano. Pero al final de cuentas, Dios lleva en cuenta estas 3 características de la música que agrada a Él. En primer lugar, la música que agrada a Dios eleva e ennoblece al ser humano. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8, en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo que merece alabanza, en esto pensad. Aquí vemos que nosotros debemos pensar en las cosas amables, las cosas buenas, las cosas honorables. Y la inspiración dice que la música correctamente empleada es un don precioso de Dios destinado a elevar los pensamientos a aspiraciones nobles y sublimes,
a inspirar y elevar el espíritu. Y ese es un criterio muy importante. La música que agrada a Dios carga valores que inspiran, que elevan nuestro pensamiento para el mundo de Dios, para lo que es trascendental, para lo que está por encima del límite de la comprensión humana. Pero hoy día escuchamos músicas que están cargadas con otros valores, valores que no son espirituales, pero carnales, estilos musicales que promueven la sensualidad, el sexo libre, el de respeto a las autoridades, el consumo de drogas. Y a veces la letra de la música es buena, es cristiana, pero la propia música carga una otra mensaje que no agrada a Dios. Y nosotros vimos hoy día, en el tema de la mañana, que la buena música era usada por Dios como un instrumento para el bien de su pueblo. Y dice la inspiración que mientras el pueblo viajaba por el desierto, la buena música elevaba sus pensamientos por encima de las probaciones y dificultades del camino, y el espíritu turbulento se calmaba y se implantaban los principios de la verdad en la memoria, y así se fortalecía la fe. Aquí vemos que la música era usada para elevar los pensamientos para algo que eleva, que ennoblece al ser humano. Si usted es un cristiano, usted va a pasar por momentos difíciles en tu vida. No hay una promesa en la Biblia de que la vida de un cristiano sería un mar de rosas. Al contrario, puede ser que después que usted aceptó el evangelio, tu vida pueda tener más problemas que antes, más dificultades, más presiones, porque usted va a pasar por tribulación, por angustia. Usted va a defrontar con dificultades, problemas, circunstancias difíciles. Pero Dios está en el comando de tu vida. Mismo en la tribulación, mismo en la dificultad, usted no se va a desanimar. Porque Dios está en el control de tu vida. Dice la inspiración que muchas veces cuando el alma está desesperada, a punto de perder el control, Dios envía a la memoria las palabras de una melodía, un himno que aprendimos en la infancia, y las tentaciones pierden su poder. La vida asume nueva significación y el ánimo se comunica a nuestra alma. La música que agrada a Dios eleva y ennoblece los pensamientos. Nos da la condición de superar las dificultades del camino con alegría, con ánimo. No es que no habrá dificultades, ellas estarán presentes, pero Dios promete estar con nosotros en las dificultades, en las presiones, en un momento de traición de un amigo, alguien de la familia que se va, un hijo que se envuelve con las drogas. En esos momentos Dios nos da el consuelo, el conforto. Y a la música que agrada a Dios es la que nos coloca por encima de las dificultades de la vida. Nos pone en el mundo de Dios, en lo que es trascendental. Y esa paz solamente los que sirven a Dios la tienen. Entonces la primera característica de la música que agrada a Dios es que ella eleva y ennoblece el pensamiento del hombre. La segunda característica es que el loor que agrada a Dios es teocéntrico, no es antropocéntrico. Él se centraliza en Dios, él exalta el nombre de Dios. Leemos en el Salmo 113, verso 1, aleluya, alabad, oh siervos de Jehová, alabad al nombre de Jehová. En el Salmo 44, verso 8 leemos, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y alabaremos su nombre para siempre. Dice
En Dios nos gloriaremos todo el tiempo. En todos los momentos nos gloriamos en Dios. Es interesante que el rey David tiene algunas expresiones en Salmo 24 y en el Salmo 16, verso 8. Él dice, yo quiero estar en la casa del Señor todos los días. Yo quiero estar en su presencia en todos los momentos. Y aquí él dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. ¿Cómo es posible uno gloriarse en Dios todo el tiempo? Si uno tiene que trabajar, ¿no? Tiene sus quehaceres cotidianos. Pero podemos estar en comunión permanente con el Señor en todos los ambientes en que estamos. Y nuestra mente está dirigida hacia al Señor. Él es el centro de nuestra alabanza. Él es el centro de nuestra vida. Eso es adorar al Señor. Hay un himno del himnario que me encanta mucho. Dice, Él es exaltado, el Rey es exaltado en el cielo, yo lo alabaré. Él es exaltado, su nombre alabaré. Él es el Señor, para siempre reinará. Tierra y cielo glorifican su santo nombre. Él es exaltado, sea exaltado en el cielo y en la tierra. El otro himno que me encanta mucho dice, yo te alabaré, Señor, de todo mi corazón. Yo te alabaré de todo mi corazón. La segunda estrofa dice, yo te bendiré, Señor, de todo mi corazón. Y la tercera estrofa dice, yo te exaltaré, Señor, de todo mi corazón. Todo himno, todo cántico debe exaltar ¿a quién? A Dios. Solamente a Él. Ahora, planteemos una pregunta. ¿Usted puede exaltar a Dios con música mundanal? No. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago 4:4. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí es una cuestión automática. Usted es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Usted es amigo de Dios, es enemigo del mundo. Usted no puede alabar a Dios con música mundana, porque no hay comunicación entre ser amigo de Dios y ser amigo del mundo. Hay un contraste muy grande. Y la Biblia dice en 1 Juan 5:19 que el mundo está en el maligno. Pero yo tengo percibido una característica, que hoy día el pecado está aumentando. Los costumbres están cada vez más inmorales. Y todo eso con un supuesto apoyo de la religión. Las personas dicen lo siguiente, usted puede hacer lo que quiere, Dios ama a usted de cualquier forma. Y aquí hay una media verdad, porque Dios realmente nos ama de cualquier forma. No importa lo que hagamos, Él nos ama. Dios ama al pecador. Pero si el pecador no se convirtiera, Dios va a abandonarlo y lo va a destruir. Porque Dios abandona personas y Dios destruye también. Es una obra extraña para Él, pero Él lo hace. Y hoy día, hermanos, nosotros vivimos en una guerra espiritual. ¿Saben que la guerra que vivimos es una guerra de adoración? Vivimos en el tiempo del fin. Y el mensaje del primer ángel dice, adorad a Dios. Temed a Dios y dadle gloria. Porque he venido la hora de su juicio. Y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y la fuente de las aguas. Y la tercera mensaje angélica dice, si alguien adorara a la bestia, o su imagen ese tal, tomará del vino de su ira, mezclado sin misericordia. Estamos en una guerra. Un lado dice, usted puede hacer lo que usted quiere porque usted es bueno. Usted tiene que encontrar la fuerza que hay dentro de usted. Usted tiene algo bueno. Eso es la doctrina de la autoayuda. Usted tiene que encontrar la fuerza que hay en usted. Ese dice un lado, usted puede hacer lo que quiera. Usted no debe reprimirse. No tenga límites. Haz lo que quieras. Pero
El segundo lado dice, usted es malo por naturaleza. Por lo tanto, no se conforme, luche, sea transformado. No se conforme con lo que usted es, porque usted no es bueno, usted es malo. Pero hay ayuda de afuera. La ayuda no está dentro de ti, está afuera. Alguien te puede ayudar, extenderte la mano. Y usted no puede conformarse con lo que usted es. ¿Cuál es el lado correcto? El lado número 2. La Biblia dice en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y me encantó mucho la última parte del verso. Yo leí ese texto, pero no me fijaba en la última parte. La última parte describe la voluntad de Dios para nosotros. ¿Ya se dieron cuenta de eso? La última parte dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. E Isaías dice que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. O sea, Dios tiene planes que nosotros siquiera podemos imaginar. Dios tiene bendiciones para darnos que no podemos imaginar. Él ofrece eso a nosotros. Pero hay una condición. Dice el texto que para que podamos comprobar la voluntad de Dios en nuestra vida, es necesario que no seamos conformados, sino transformados por la renovación de nuestro entendimiento. No podemos ser creyentes conformados. No. El mundo está así. Bueno, ¿qué puedo hacer? Está entrando la inmoralidad en mi casa. Pero así son las cosas. No. No se conforme. No sea un creyente conformado. Sea un creyente transformado. Y así usted va a poder experimentar cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida. Y la voluntad de Dios es agradable, perfecta. Cuando oramos al Señor, a veces pedimos, ¿no? Señor, ayúdame en eso. Señor, dame una solución para mi problema. Y no sabemos que a veces Dios quiere darnos mucho más de lo que pedimos. Dios tiene mucho más cosas a darnos. Porque su voluntad es buena, perfecta y agradable. Pero hay una condición. Dice, no os conforméis, pero sed transformados. El lado 1 dice, el hombre es el centro. Adoración antropocéntrica. Usted puede hacer lo que quiere porque usted es la medida de las cosas. No siga a nadie, a ningún sistema de reglas. Usted debe seguir a usted mismo. No se apegue a padrones preestablecidos, no. Usted crea tu propia existencia. Tu vida es un libro en blanco. Usted escribe lo que quiera. Usted puede tener las experiencias que quieras. Busca el placer. Tú eres el centro. Haz lo que quieras. Usted crea tu propia existencia. Y ahí nació la filosofía del existencialismo. Las personas se desiludieron con la tecnología, con la revolución industrial que prometía felicidad, bienestar, y vinieron 2 guerras mundiales en que millones de personas han muerto y el hombre se desilusionó. Y ahora dice, ahora yo no quiero saber de reglas, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y eso en la vida sexual, en las costumbres. Yo hago lo que yo quiero. No quiero seguir a ninguna ley, ninguna religión. Yo quiero mi libertad. Y como dice el libro de Judas, en verdad esa libertad se llama libertinaje. Es esclavitud. Y la Biblia presenta una filosofía diferente. Dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías
vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementares del mundo y no conforme a Cristo. Si hay una filosofía de vida que no se centraliza en Cristo, ella es vana, no importa. Y nosotros convivimos en un mundo en que hay tantas filosofías que intentan sacar a Dios de la ecuación. Ahí está el evolucionismo, el materialismo y otras filosofías, otros ismos que sacan a Dios de la situación. El humanismo. Pero aquí dice, si la filosofía no es conforme a Cristo, si no se centraliza en Cristo, ella es vana. El lado 1 dice, usted puede hacer lo que quiere porque usted es el centro. El lado 2 dice, no, Dios es el centro. Usted tiene que hacer lo que Él quiere. Él es la medida de las cosas. Y entre esos dos lados, hermanos, hay un abismo gigantesco, ¿no? No piense que es todo la misma cosa. No piense, no hace diferencia si yo tengo una religión o si tengo otra, o si hago una cosa o si hago otra. Lo que importa es que yo sea feliz. No piense eso. Hay una diferencia muy grande entre la adoración a Dios y la adoración antropocéntrica. La diferencia es enorme. Y el Señor nos invita a que le adoremos a Él. Y adorar a Dios no es solamente una cuestión de palabras. Dice en Mateo 7:21, ni todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, pero aquel que hace mi voluntad. Adorar a Dios es obedecerle, tenerlo como el soberano en la vida. Amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el entendimiento. Eso es la adoración teocéntrica. Y es interesante que en la Biblia tenemos varios cánticos. Y los cánticos de la Biblia son siempre teocéntricos. Leemos, por ejemplo, el cántico de María, la mamá de Jesús. Era una mujer sencilla, pobre. Y el ángel del Señor le visitó y le dijo, usted será la madre del Mesías. Y ella en ese momento compuso una música que se encuentra en Lucas 41, 47, 49. Y mira cómo es su música. Me impresionó mucho. Ella dice, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí, pues, desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo. Ella dice, Señor, yo te doy gracias porque yo soy indigna. Usted ha mirado la bajeza de su sierva, pero estoy feliz porque usted me ha dado un privilegio tan grande, es la madre del Mesías. Yo estoy feliz y yo te alabo, Señor. Ese es el padrón de los cánticos que se entonaban en Israel. El hombre reconocía su indignidad, pero exaltaba el nombre de Dios. Miren que María se humilla, pero exalta el nombre de Dios. Y eso no acontece en muchas músicas evangélicas modernas, ¿no? A veces la música habla de mi sentimiento, cómo yo estoy triste, cómo yo estoy ferido, cómo está grave mi crisis existencial. Y yo empiezo a cobrar a Dios. Dios, usted ha prometido que me darías eso, que me darías aquello. Y yo tengo derecho, Señor. Yo quiero eso, yo quiero un auto nuevo, yo quiero una casa nueva, porque tú prometiste en tu palabra. Y ahí caímos en la teología de la prosperidad, ¿no? En que usted se hace un creedor de Dios. Hermanos, nunca seremos creedores de Dios. Nosotros somos deudores. Deudores. Somos deudores de Dios. Sí. Nosotros no podemos cobrar. Todo lo que tenemos, todo lo bueno que hemos recibido es de gracia. Por eso alabamos al Señor. La Biblia registra el primer cántico
que está en Éxodo capítulo 15. La primera música compuesta en la Biblia tiene cerca de 250 cánticos. 150 están en el libro de Salmos, pero otros 100 están esparcidos en varias partes de la Biblia. El primer cántico que se encuentra en la Biblia está en Éxodo capítulo 15, el cántico de Moisés. Vamos a ver si ese es un cántico teocéntrico o antropocéntrico. Éxodo capítulo 15, vamos a leer los versos 1 al 3. Dice así, Éxodo 15, 1 al 3. Dice lo siguiente. Cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y hablaron. Cantaré al Señor porque gloriosamente triunfó, porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y al que en él subía. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y hame sido por salud. Este es mi Dios, y a este engrandeceré, Dios de mi Padre, y a este ensalzaré. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Eso es un cántico teocéntrico. Alaba a Dios, se centraliza en Dios, ensalza el nombre de Dios. Encontramos un otro cántico de los israelitas en el desierto en el libro de Deuteronomio capítulo 32. Es un cántico. Y el Señor dijo a Moisés, usted compone un cántico para que el pueblo cante en su jornada por el desierto. Y en Deuteronomio 31, verso 30, leemos. Vamos a empezar con Deuteronomio 31, verso 30. Que dice lo siguiente. Moisés habló en oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Moisés era un músico, era un compositor. Inclusive él ha escrito varios salmos que están en el libro de Salmos. Inclusive el Salmo 90. Pero acá por orden del Señor él compuso un himno y enseñó al pueblo de Israel. Ahora vamos a leer ese cántico que está en Deuteronomio 32. Vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Porque el nombre de Jehová invocaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Así empieza la alabanza. No hablando de cómo yo me siento. No hablando de mis dificultades. Hay un estilo de música que habla de mis dificultades, cómo estoy sufriendo, cómo estoy mal, cómo yo no merezco eso por lo cual estoy pasando. Así no era la música de Israel. La música de Israel era una música de alabanza al Señor, que ensalzaba el nombre de Dios y empezaba siempre así. Dios es la roca. Dios tiene la obra perfecta y yo invocaré el nombre de Jehová. Ahora miren en el verso 9 y en el verso 10 del mismo capítulo de Deuteronomio 32. Esas palabras eran cantadas en Israel. Era música, era melodía. Dice el texto, porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Hallólo en tierra de desierto y en desierto horrible y yermo. Trájolo alrededor e instruyólo. Guardólo como la niña de su ojo. Y aquí vemos la preocupación de Dios con su pueblo. Aquí el pueblo de Dios es mencionado, pero como el objeto del cariño supremo de nuestro Dios. Hermanos, Dios se preocupa con su pueblo y es muy interesante que esa expresión, la niña del ojo, aparece en otras partes de la Biblia, pero por la primera vez ha sido introducida ahí. Dios se preocupa tanto con nosotros como la persona que protege a la niña de su ojo.
Si alguien va a atacar tu ojo, usted automáticamente lo protege. Y nosotros, como pueblo de Dios, somos la niña del ojo de Él. Dios nos ama. Nosotros le ensalzamos y Él nos protege. Dios no quiere solamente recibir honor, gloria, no es eso. Él nos protege, Él nos ama también. Y aquí tenemos la segunda característica de la alabanza que agrada al Señor. La alabanza que agrada al Señor es siempre teocéntrica, no es antropocéntrica. Ya vimos dos características, ¿no?, de la alabanza que agrada al Señor. Ella eleva y ennoblece el pensamiento del hombre. En segundo lugar, ella se dirige a Dios. Pero vamos a la tercera característica de la alabanza que agrada al Señor. La alabanza que agrada al Señor es fruto de una experiencia con Él. Y para mí esa es la característica más importante de la alabanza que agrada a Dios. Vamos a leer el Salmo 40, versos 1 al 3. El Salmo 40 del 1 al 3 habla de una experiencia por la cual todos nosotros tenemos que pasar si queremos agradar a Dios. Algunos pueden haber nacido en la iglesia y no pasaron por esa experiencia. Tienen costumbres, ¿no? Buenas costumbres. Vienen a la iglesia, usan una ropa adecuada o tienen una alimentación adecuada y tienen a veces comunión con los hermanos, cantan, participan, pero lo hacen por el hábito, por la costumbre. No pasaron por esa experiencia. Hay algunos que vinieron del mundo y experimentaron lo que es la maldad, la miseria, la destrucción y tuvieron una experiencia con el Señor. Pero esa experiencia tiene que ser renovada también diariamente. Porque es posible que la pierdamos también. Y la experiencia está ahí. Salmo 40. Resignadamente esperé a Jehová, y inclinóse a mí, y oyó mi clamor. Hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca una canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperarán en Jehová. Aquí tenemos una experiencia fantástica del salmista. Él estaba en una situación que el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 2, una situación de muerte espiritual. Estaba sin Dios, sin esperanza. Estaba muerto espiritualmente. Y él no podía salvarse. Hermanos, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Porque él está en un, como dice el verso 1, está en un lodo cenagoso. ¿Usted sabe qué es eso? Es cuando usted intenta escaparse, usted se hunde más. El hombre no consigue salir. El hombre puede reconocer su estado pecaminoso, pero él solito no consigue escaparse. Necesita de una ayuda externa. Y dice la palabra que vino alguien, sacó el hombre del lodo cenagoso y puso sus pies sobre una peña y enderezó sus pasos. Ese es el trabajo que Jesús hace. Es la experiencia por la cual todos nosotros tenemos que pasar un día. Si no la pasamos, estamos en la iglesia, debemos continuar acá porque el Espíritu Santo nos está hablando en nuestros oídos, ¿no? Para que tengamos esta experiencia. La experiencia de la conversión, la experiencia de tener la certidumbre del perdón de los pecados.
Usted ya pasó por esa experiencia. Sentir que Dios te perdona el pecado, eso te da una tranquilidad. Usted sentir que tiene paz con Dios, que usted está justificado. Esa es una experiencia por la cual tenemos que pasar, aunque tengamos buenos hábitos, aunque seamos personas respetadas en la iglesia y en la sociedad. Pero si no pasan por esa experiencia, no seremos salvos, no agradaremos al Señor. Y aquí está pues, un hombre que estaba en un lodo cenagoso, pero vino alguien y le sacó de ahí y puso sus pies sobre una peña y enderezó sus pasos. Le salvó. Pero el trabajo de Dios en nuestra vida no termina ahí, porque ahora vamos al verso 3. El verso 3 dice lo siguiente: puso luego en mi boca una canción nueva, una alabanza a nuestro Dios. El Señor cuando nos salva, después de eso, Él hace una fiesta. Y en esa fiesta hay mucha música. ¿Ustedes se acuerdan cuando el hijo pródigo volvió a la casa? Él estaba sucio, apestando, ¿no? Y vino y su papá de lejos lo reconoció y le fue a abrazar y le cubrió con su manto, puso el anillo real en su dedo, el anillo real en su dedo y dijo: anda, hijo, a bañarte porque mañana habrá fiesta, habrá música. Nuestro Dios le gusta mucho las fiestas, los ayuntamientos, los encuentros de su pueblo, la música. Y la Biblia dice que después que el Señor nos salva, Él pone una canción en nuestros labios. Pero dice que es una canción nueva. Y esa expresión, canción nueva, aparece varias veces en la Biblia. Y yo me quedaba pensando, ¿no? ¿Por qué una canción nueva? Es una nueva melodía. Es una nueva composición musical. No, no es eso. ¿Sabe qué es una canción nueva? Es una experiencia que se renueva todos los días. Porque todos los días el Señor nos bendice. Todos los días el Señor nos colma de bendiciones, nos libra, hace cosas por nosotros. Y por eso tenemos una experiencia de gratitud diferente a cada día. Y esa experiencia genera canción, una disposición de alabar al Señor todos los días. Y eso es la alabanza que agrada al Señor. La Biblia dice en el Salmo 108, verso 1, mi corazón está preparado, voy a alabarte. Cuando vamos a alabar al Señor con los instrumentos o con la voz, nuestro corazón tiene que estar preparado. Eso sí es alabanza. El Señor no acepta que le entreguemos solamente lo que queremos darle, no. Es diferente de una relación entre humanos, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero dar un regalo a alguien, no es de buena educación que él lo rehúse, ¿no? Pero con Dios es diferente. Dios solo acepta el regalo que Él mismo nos da. Él solo acepta la música que Él pone en nuestros labios. Por eso dice el texto, y puso en mis labios una nueva canción. El sacrificio de Abel. Lo que Él mismo pide, eso es que le devolvamos. Y el Señor quiere tener una experiencia con nosotros para que le devolvamos en gratitud, en música. Y esa música se renueva porque es fruto de una experiencia que se renueva diariamente con el Señor. Porque diariamente el Señor nos bendice, nos libra. Y esa música agrada a Él. Esa es la música que agrada al Señor.
La música que es fruto de una experiencia con Él. Y nosotros necesitamos de esta experiencia. La experiencia de la conversión. La experiencia de la comunión. Hablar con el Señor. Escuchar su palabra. Hacer su voluntad. Tener paz con Él. Existe un espacio en la mente humana que solo puede ser ocupado por Dios. Ese espacio donde también se desarrolla la adoración. La adoración es la forma de manifestar nuestro amor a Dios. Nosotros amamos a Dios cuando le adoramos. Y cuando le adoramos, le obedecemos. Pero con gusto, con alegría. El Salmo 40, verso 8 dice, tengo placer en hacer tu voluntad, tu ley está en mi corazón. Y el corazón que tiene la ley del Señor, Él está siempre alegre, mismo en las dificultades, porque Él camina en la presencia del Señor. Los mártires del pasado muchas veces iban al fuego para ser quemados, iban cantando. Y mientras el fuego consumía sus cuerpos, ellos todavía estaban cantando. Y no hay explicación científica para eso, cómo un cuerpo que está bajo intenso dolor puede alabar. No hay explicación científica para eso. Pero nosotros sabemos la explicación. Es que ellos veían que Dios estaba con ellos. Ellos tenían una experiencia con el Señor. Y por eso, bajo intenso dolor, alababan, cantaban. Porque tenían una experiencia con el Señor. Esa es la música que agrada a Dios. La música es fruto de una experiencia con Él. Y nosotros podemos presentar la música más técnicamente perfecta. Después de ensayarnos mucho y tenemos los detalles en orden. Pero si la música no es un fruto de una experiencia con Dios, ella no agrada al Señor. La música que agrada a Dios es el fruto de una experiencia con Él. Nosotros cantamos lo que Dios pone en nuestra boca. Porque Él nos salvó, nos redimió. Pero su obra no terminó ahí. Él ahora pone en nuestros labios el deseo de alabarle. Y esa canción es siempre nueva. Mismo en las dificultades. Mismo delante de los problemas. A veces pensamos así, bueno, yo estoy en una fiesta espiritual, acá estamos entre hermanos, estamos disfrutando, ¿no?, de un ambiente bueno. Pero ¿y cuando estás en la dificultad? Cuando estás en las circunstancias difíciles? Cuando te defrontas con los problemas? Aún así, alabamos al Señor. Porque el Señor está con nosotros. Tenemos una experiencia con Él. Y el Señor desea que tengamos esa experiencia. La experiencia de ser sacado de un lago cenagoso. Tener los pies firmados en una peña. Y tener en los labios la música que Dios coloca para que la alabemos. Que todos nosotros podamos tener esa experiencia. Mi deseo y mi oración. Amén.